¿Qué recuerdas del gobierno salinista? Pues bueno, cuando estaba Salinas yo estaba muy niña, pues empezó cuando yo tenía 8 años y terminó a los 14, o sea, prácticamente yo lo viví en mi niñez, o sea, realmente no recuerdo detalles exactos, no recuerdo. También te puedo decir a lo mejor cómo lo vivimos como familia, pero datos políticamente hablando, pues no te sé decir porque yo era una niña. ¿Qué recuerdas sobre su forma de vida o de gasto al finalizar el sexenio salinista? Pues bueno, recuerdo más al final de la etapa, que yo estaba todavía en la preparatoria. Recuerdo que mis papás a veces se atrasaban en los pagos de las colegiaturas porque tenía que ir a pedir pases para que me dejaran presentar exámenes, o a veces yo escuchaba a mis papás decir que a veces el negocio estaba flojo. Es de lo que pues yo recuerdo que, sí recuerdo que decían a veces que batallaban para hacer pagos de ciertas cosas. ¿Hubo necesidad de modificar las finanzas familiares al concluir el sexenio? Pues sí, a lo mejor las vacaciones sacrificamos, a lo mejor viajes, ciertas actividades recreativas como familia, pues se tuvieron que pues quitar un poco para poder pues salir con los gastos pues básicos, porque pues yo era todavía yo estaba entrando en la adolescencia, mi hermano también estaba pequeño, tenían que pagar 2 colegiaturas y pues había que hacer cambios para que eso saliera, esa fuera una prioridad. A su consideración, ¿qué eventos trascendentes marcaron dicho sexenio? Pues de lo que más recuerdo, así lo más sonado, es de lo de la devaluación del peso, era lo que más se escuchaba, de lo que yo alcanzaba a entender a mi edad, era eso. ¿Y cómo evaluaría su gobierno? Pues lo evaluaría como malo porque según lo que todo el mundo decía, lo que todo el mundo hablaba, que el país quedó en una crisis económica muy grande, era lo que se oía y lo que yo supe después cuando ya entendí un poco más. ¿Qué recuerdas del gobierno salinista? Él supuestamente empezó a sanear del exceso de personal en las empresas de gobierno, llámese Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y empezó a liquidar a personas para supuestamente tener más ganancia en esas empresas. Pero su fin no fue ese. Su fin fue que él quería vender al extranjero, Comisión Federal de Electricidad, metió a un líder sindical que se oponía a su estrategia de vender Pemex al extranjero. Es un corrupto, 100% que buscaba su beneficio propio, no del pueblo mexicano. Ok. ¿Qué recuerdan sobre su forma de vida o de gasto al finalizar el sexenio salinista? Bueno, ya en ese tiempo nosotros estábamos con un negocio propio y vivíamos, pues no apretadamente, pero sí sacábamos de nuestro propio negocio. Pero ya mucha gente se quejaba de la inflación que él provocó y de los bajos salarios que él había provocado por la cuestión de su vendimia de empresas como Telmex y algunas otras más que vendió a gente privada de su círculo de ricos corruptos. Exactamente eso es. ¿Hubo necesidad de modificar las finanzas familiares al concluir este sexenio? Pues ya éramos independientes con un negocio propio y pues, que nos ateníamos a lo que realmente teníamos ganancias. No te podría yo decir de la gente trabajadora, pero la gente trabajadora se quejaba de los bajos salarios. Okay. Así que tuvieron que modificar su modo de vivir. A tu consideración, ¿qué eventos trascendentes marcaron su sexenio? La gran corrupción de venta de muchas paraestatales, de muchas empresas de gobierno, fue lo que hizo. La muerte de Donaldo Colosio, que se le atribuye a él, no se comprobó nada, pero se le atribuye a él, porque no le iba a cubrir las espaldas. Al parecer no le iba a cubrir las espaldas cuando él saliera de su sexenio y él necesitaba a alguien que le cubriera la espalda. Se decía que era por eso y que era aparte por el narcotráfico
que no estaban de acuerdo los dos. Ambos eran del PRI. Gente corrupta. Y finalmente, ¿cómo evaluaría su gobierno? Uno de los más catastróficos que ha tenido México, porque él vendió muchísimas empresas que eran funcionales a gente rica, que se enriqueció más con esas paraestatales. Gracias.